Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Quiero compartirles esta clase que va a ser a modo resumen de todo lo que estuvimos trabajando, de todo lo que estuvimos realizando en las jornadas de las clases en vivo. Un poco la idea de esta clase es compartirles los controles de las fuentes. La idea es familiarizarse con esos mecanismos que definen las diferentes actividades de encendido. Entre ellas tenemos la secuencia de comunicación necesaria, básica, que se ejecuta en los primeros segundos de power, como así también las diferentes actividades en periféricos, accesorios que se van generando a partir del primer minuto de power. Para eso preparé acá un equipo, lo organicé de tal forma que lo podamos visualizar, que podamos hacer bien interactivo esta cuestión. Por un lado les voy a mostrar esos eventos, por otro lado les voy a mostrar las comunicaciones, las diferentes corrientes que se dan en el proceso de encendido. Acá tengo el equipo todo conectado con una protoboard para poder realizar las mediciones y tener las manos libres, ¿no? Que esa es la idea. ¿Cuál es la clave de esto? Un poco la comunidad técnica está familiarizada con realizar los diagnósticos en base a consumos, es decir, sin visualizar las comunicaciones, solo se enfocan en los consumos y observan diferentes magnitudes. Equipos que se reinician a los 200 mAh, 300, que quedan en lo que se considera un consumo fijo, ¿sí? Hay diferentes eventos y noto que todo el foco de la cuestión recae sobre esa magnitud, que es la magnitud de miliamperios que podemos observar acá. Eso es real. Ahora, ¿cómo diagnosticar de forma correcta diferentes fallas a través de consumo? Lo adecuado es comprender las comunicaciones, es decir, qué circuitos se activan, qué circuitos se comunican, cuáles son los que están listos para trabajar o cuáles son los que no lo hacen. Y a partir de ahí poder realizar un diagnóstico más certero. La única forma viable de realizar eso es analizando de forma clara, lógica, la manera con la cual se ejecutan los procesos. Esa es la única manera. Porque cada etapa de consumo, cada etapa que tenga una diferente capacidad en miliamperios, va a depender de un circuito que se activa temporalmente para cumplir una función o de otro que se cancela. Ese es el proceso, esa es la manera con la cual funcionan los circuitos. Y si no comprendemos esos eventos, esos procesos, se dificulta más el diagnóstico. Esta clase es una clase resumida, pero espero poder despejar muchas dudas, espero poder aclarar algunos baches que en muchos de los casos se dan al desconocer estas características, ¿no? Por un lado, a separar las cuestiones. Cuestión número uno, diagrama eléctrico. ¿Sí? Diagrama eléctrico, el cual se puede acompañar de una hoja de diseño, como así también podemos utilizar las características que tiene esta plataforma de Borneo, en la cual nos expresa información de forma gráfica. Esto ayuda mucho, mucho, créanme. Pero es fundamental comprender algunas cuestiones más de las que vemos acá. En este caso elegí una placa J7 2016 para hacer estos análisis. Las arquitecturas no se modifican, ¿sí? Y con este circuito voy a poder mostrarles lo que le quiero comentar. Primera cuestión a tener en cuenta. Y voy a poner esto en el centro ahí de la escena para familiarizarlos. ¿Qué son las fuentes? Las fuentes son diferentes etapas de alimentación que se van a generar dentro del equipo. Podríamos decir que la fuente externa nuestra puede ser la batería o una fuente digital, ¿sí? Que aporta un X valor de tensión y de corriente disponible en el conector. En este caso, este equipo promedio podemos alimentarlo, de hecho lo estoy haciendo con 4 volt y con 2.9 amperios. Esos amperios van a estar disponibles acá, no van a tener un recorrido, no van a tener una actividad hasta que no se empiecen a generar estas llaves internas que le van a favorecer su desplazamiento. Es decir, una vez que se active el equipo a través de la tecla Power, la misma va a generar un evento
en el circuito PMIC. Este último va a entregar diferentes capacidades de corriente al procesador para luego completar la secuencia de encendido a través de diferentes reguladores de tensión a los periféricos. Bien, analicemos eso, que dicho ahí suena fácil, suena simple, no es complejo, pero tenemos que analizarlo. Dije, diferentes capacidades de corriente para alimentar diferentes áreas del procesador. Este último va a controlar la siguiente etapa, la cual consiste en salidas de tensión reguladas, ¿sí?, a sus accesorios. Dentro de esas salidas reguladas, dentro de esos circuitos LDO, los cuales están muy marcados en la arquitectura técnica de quien expresó este dibujo, podemos encontrar estas líneas, LDO 1, 2, 3, ¿sí?, y una innumerable cantidad, en los cuales su primera actividad tiene que ver con el CPU, la línea viva, la línea 08 que alimenta el procesador. Y a partir de ahí tenemos una secuencia con la memoria y finalmente una línea que aporta la comunicación, que es esta, la BDD 1.8AP. Una de las líneas más importantes del equipo, dado que a través de esa línea se van a generar los eventos que luego vamos a estar observando en el osciloscopio, ¿sí? A partir de esa línea vamos a tener un estado alto de 1.8, esto ahí está en 0, va a pasar aproximadamente a ese punto, 1.8, y a partir de ahí vamos a tener los eventos de comunicación. Estos eventos de comunicación son los que definen las corrientes de trabajo. ¿Por qué? En la medida que el procesador habilite circuitos, esos circuitos van a demandar corriente, capacidad eléctrica, a través de la fuente de alimentación, y van a ser equitativos entre sus comunicaciones, como así también sobre las corrientes suministradas. Y vuelvo a lo mismo, gran parte de la comunidad realiza diagnósticos sin esta herramienta. O sea, los diagnósticos los realiza de forma directa observando las corrientes que se ejecutan. Yo soy de la idea que, además de observar las corrientes que se ejecutan, también controlen las comunicaciones. Alguien me dirá, sí, pero genial, todo bárbaro, pero no tengo osciloscopio. Bueno, no es de forma necesaria, de forma directa, un osciloscopio para comprobar las comunicaciones. Lo podemos hacer tranquilamente con un multímetro, observando las variables de ese 1.8. ¿Sí? Voy de vuelta. ¿Cómo es esa cuestión? 1.8 en estado alto, permanente. Cuando se dé una comunicación, ese 1.8 va a tener pequeñas caídas y recuperaciones de la misma, porque utiliza ese 1.8 para la comunicación. Es decir, tengo una línea que la uso como elemento de diálogo y ese diálogo va a consistir en tirar la línea y soltarla y que la línea tenga una vibración. Estoy hablando muy gráficamente, ¿sí? Esa vibración va a ser el 0,1, el 0,1 que se va a consolidar como la comunicación. Insisto, es bien gráfica esa cuestión. La cuestión real es que sobre el 1.8 hay circuitos de MOSFET que realizan un estado bajo y una liberación de la línea y con eso consiste en 001100, digitalizan el proceso de la comunicación. A su vez, sobre el bus de datos tiene un sincronismo, tiene una serie de cuestiones. Tendremos que desarrollarnos ampliamente en esos protocolos de comunicación, pero se los resumo, son idiomas. A través de esas líneas se genera un idioma con el cual el procesador le habla a tal integrado y tal integrado responde. Vuelvo a lo mismo, estoy usando terminologías fuera del ámbito electrónico para que sea entendible la cuestión e introductoria. Lo que estamos haciendo acá es introducirnos a este mundo que es muy amplio, que tenemos que usar el lenguaje adecuado, que tenemos que desarrollarlo como corresponde. Pero la manera para dar esos primeros pasos es hacerlo de esta forma. Voy de vuelta. No tengo osciloscopio, tengo un multímetro. Perfecto. ¿Qué voy a encontrar en el multímetro? 1.8. Genial. Siempre no. Cada vez que exista una comunicación en la línea, ese 1.8 se va a ver alterado. ¿A qué me refiero con verse alterado? 1.6, 1.5, se recupera 1.8, 1.6, 1.5, se recupera 1.8. Esa variable que vemos ahí nos da la referencia de que está siendo utilizada la línea de tensión para la comunicación y por ende estamos comprobando que la comunicación está presente. Eso es lo que busco, esa es la idea. Para hacer eso es fundamental analizar los circuitos, ¿sí? Y puntualmente, ¿a qué voy con eso? ¿Cómo lo armamos a esto? Primera cuestión, si hablamos de encendido, pues tenemos que ir siempre al área que controla el mismo, al área de power. Dicha área de power está compuesta por una serie de componentes en una misma hoja,
los cuales hacen referencia de forma directa, ¿sí?, al encendido, como así también a algunos accesorios. Puntualmente, la hoja que me brinda la información de Power es esta, en la cual tengo un circuito administrador de tensión, administrador de corriente, un PMIC, tengo un IF PMIC, otro administrador de energía, de carga, tengo una memoria, y por acá abajo tengo algunos componentes relacionados a la tarjeta de memoria, al SIM, a los JTAG, a los diferentes accesorios en esta etapa. La parte que me importa en este momento analizar tiene que ver con la fuente, con el controlador de energía, el cual lo realiza un integrado de nombre SMPU05, el cual el fabricante le dio la composición de circuito integrado, representado por la U, como así también la ubicación 5004. Entonces, vamos ahí. ¿Qué nos dice esta cuestión? Primer punto, algo que resalto siempre: arquitectura de dibujo técnico. Nunca se olviden que estas series de elementos se rigen por normas. Esas normas son fundamentales que las tengan presentes. ¿Cuáles son esas normas? Bueno, las fuentes se expresan en la parte superior, actividades de entrada en la parte izquierda, actividades de salida en la parte derecha, líneas de GND en la parte baja, ¿sí? Hay como una distribución de actividades. No siempre se logra de forma equitativa, pero es un indicador de líneas de entrada, líneas de salida, fuentes de alimentación y conexiones a tierra. Avanzando un poquito, vemos si realmente en este caso se puede cumplir y podemos observar que la línea de encendido, compuesta por Power On en la esfera K9, que a su vez coincide con la información del fabricante del integrado, porque acá les adelanto algo, acá tenemos dos idiomas, o mejor dicho, tenemos dos actores que nos brindan la información. Actor número uno, el fabricante del teléfono, nos dice que esta línea se denomina Power On, Power-On. El fabricante del integrado nos da el mismo concepto, Power On 100 sin el guión medio, ¿sí? Pero atentos a esa cuestión. Quien escribe la información interna al integrado es justamente el fabricante del mismo. Quien escribe la información externa es el fabricante del teléfono. Entonces, aprovechemos al máximo dos versiones de lo mismo, dos ideas, para estar completamente seguros que esa es la línea de Power. Esta que está acá es la línea por la cual el cliente va a dar un estado alto con su tecla de encendido de 3 segundos y va a generar diferentes eventos en el integrado. Obviamente esto el cliente no lo sabe, pero hay un elemento fundamental, hay un integrado que va a generar estas actividades. ¿Cuáles son el grupo de actividades principal? Bueno, las fuentes que modulan por ancho de pulso, diferentes corrientes. Ahí tendría que entrar en más detalles, pero les adelanto que este es un factor que determina corrientes, diferentes corrientes hacia el procesador. A partir de ahí voy a tener una serie de tensiones reguladas, una serie de fuentes en las cuales dentro del primer grupo están todas las relacionadas a la etapa primaria, el logo, a la customización, a las etapas de encendido iniciales. Y al final se van ejecutando las etapas de radiofrecuencia. Es la misma lógica con la que enciende un equipo. Si ustedes le prestan atención, un equipo lo primero que hace es activar la interfaz de usuario, logo, animaciones y finalmente, luego de varios procesos, ejecutar las comunicaciones de radiofrecuencia. Es lo mismo que hace acá. Pero yo me quiero concentrar en lo que hoy les vengo a resumir de cómo trabaja, que tiene que ver el control de las fuentes a través de las comunicaciones. ¿Y esto cómo es? ¿Qué significa esto? Esto significa que podemos trazar una línea. Tenemos un evento que alimenta al procesador, tenemos otro evento que alimenta la memoria y automáticamente tenemos el que se va a encargar de alimentar diferentes periféricos, pero, y subrayo ahí, pero a su vez va a controlar las comunicaciones. Es decir, la línea BDD 1.8 va a ser la encargada de controlar las diferentes alimentaciones que recién les mencioné, las diferentes comunicaciones que se van a dar, que son a través de observables de forma muy clara a través de un osciloscopio, pero en algunos de los casos también las podemos comprobar con un multímetro. Lo importante es visualizarlas primero, ¿sí? Eso es lo importante. Cuando las visualizamos con el osciloscopio,
notamos su variable en voltaje, automáticamente también lo podemos hacer con el multímetro. Lo importante es que alguien se las muestre primero en tiempo, en evento, o que se familiaricen con esa cuestión de que va a existir una línea de 1.8 volt, la cual, mientras no tenga una comunicación, va a ser estable, 1.8. Cuando exista una comunicación en la misma, va a tener una variable y eso va a ser para nosotros el indicador de que se está dando su función principal, que es justamente comunicarse. Perfecto, gente. Bien ahí. Entonces, avancemos con esta cuestión. Avancemos rápido. Esto hay que resumirlo. No hay que llenar de teoría, sino ser claro, ser eficiente. Enseñar con seriedad, ¿no? Que por suerte últimamente la comunidad se está profesionalizando ya con este tipo de contenidos, y me refiero a la información técnica que tenemos acceso de hace unos años. Considero que no alcanza, ya se requieren investigaciones, se requieren analizar al detalle cada uno de los circuitos para poder de esa forma enseñar en profundidad, ir al detalle, ¿no? Al detalle de por qué el fabricante en este caso utilizó una resistencia de 4.7K para un elemento de comunicación como es el touch y por qué en un control de cámara utilizó 2.2K. A eso me refiero con ir a fondo con la cuestión. Perfecto, gente. Vamos acá. Entonces, armemos esta cuestión. Pasemos a los hechos. Explico lo que va a ocurrir y después lo muestro. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a encender un equipo, ¿sí? Voy a hacer la gráfica de cómo sería ese encendido teórico en un PDF y cómo va a ser el encendido real en la placa. No va a haber ninguna diferencia. Para aquellos que por ahí son reticentes al mundo teórico, al mundo del análisis, cuando se trabaja con profundidad, al detalle, encontramos que no hay ningún tipo de diferencia, al contrario, los fundamentos teóricos son los que respaldan luego los trabajos prácticos. Nada podemos hacer sin entender el funcionamiento, solo adivinar, y la verdad que de esa forma se complica reparar un equipo. Cuando entendemos la lógica, la reparación es mucho más rápida, más eficiente, más segura. Entonces vamos a armar eso. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Yo voy a activar la tecla Power de un equipo, voy a cerrar el circuito, el integrado va a recibir un evento contrario a su polaridad, un circuito pull-up, y a partir de ahí va a suministrar diferentes corrientes a diferentes áreas del procesador. Eso va a ser muy rápido, en el orden de los nanosegundos. ¿Es una velocidad observable? Sí, pero es un evento que ocurre muy rápido. Prometo hacerles un resumen de las diferentes magnitudes en diferentes tiempos que se dan acá. Son eventos muy rápidos. ¿Qué es lo que va a ocurrir a continuación? Los circuitos de LDO que estabilizan tensiones se van a encargar de alimentar una área determinada del procesador, otra área determinada de la memoria, y automáticamente entregar esta línea VDD 1.8AP, la cual no solo se va a consolidar como una fuente, sino a través de ella se va a realizar la comunicación. Es decir, este circuito, esta línea, va a permitir la comunicación, que también va a ser muy rápida. Cuando esta línea inicia su comunicación con diferentes circuitos, los mismos empiezan a realizar los consumos, ¿sí? A partir de ahí se empiezan a dar los eventos. ¿Qué eventos y qué tipo de comunicación? Bueno, este teléfono que estamos analizando acá incorpora el método de comunicación I2 al cuadrado, que es este, el cual realiza un trabajo con solo dos líneas, a diferencia de SPI, por ejemplo, y establece una sincronización y unas líneas de datos. Sincronización y datos. ¿Para qué? Para avisarle al integrado de touch que es momento de que inicie su trabajo, a los integrados de las cámaras, de las diferentes cámaras, al integrado de IFPMIC, al integrado de carga, ¿sí? A los sensores de proximidad, etc. Al integrado que controla el sensor de proximidad, al PMIC, ¿sí? A diferentes circuitos le va a entregar órdenes y a su vez lo va a escuchar si está listo para realizar su trabajo. Esto es una cuestión cómo tomar lista. Le va a tomar lista, fulano está presente, sí, bueno, debe realizar tal tarea. Y ese elemento va a responder, ok,
dado que no tiene otra opción en el caso que funcione bien. Esto va a ser un mensaje, ¿sí? La línea SCL controla el tiempo, la línea SDA controla la información, los datos. Por eso acá tenemos un circuito bidireccional y acá tenemos un circuito en un solo sentido, ¿sí? Entonces, vamos a esto. ¿Cómo queda la cuestión? Inicio power. Inmediatamente inicio power se generan una serie de magnitudes, las cuales van a establecer corrientes con el procesador y a su vez van a controlar un circuito que se va a aprovechar como elemento de comunicación, que es esta línea BDD 1.8 AP. Con esa línea se van a dar los eventos de comunicación, ¿sí? Lo voy a mostrar. Elijo algunas líneas. Puedo elegir, por ejemplo, las líneas del touch, ¿sí? Las líneas del touch. Para elegir esas mismas líneas, perdón que no les quiero mover acá, tengo que hacer lo siguiente. Les tengo que mostrar quiénes son los circuitos que controlan el touch, quiénes son los circuitos que establecen la comunicación con el mismo. La línea tiene una nomenclatura de TSP, Panel Touch Clip, y son justamente estas dos resistencias, R4093 y R4037, las que se van a encargar de comunicarse, de alimentar y de configurarse como elemento de diálogo entre el procesador y su integrado para controlar el touch. R4093, R4037. Si lo analizamos de este lado, tenemos un elemento que aporta la tensión, el PMIC, el que vimos recién, el que va a entregar la tensión adecuada de 1.8, esta que les mencioné, que se utiliza para el diálogo, para la comunicación. Y por este lado tenemos las resistencias que recién estuvimos analizando, que son las que trabajan con la comunicación del touch, R4037 y R4093. Esas dos resistencias que están ahí son las que vamos a medir en este momento con el osciloscopio y vamos a comprobar sus eventos. Esas dos resistencias son unas que están por acá arriba, están arriba ahí en la zona del procesador, son esas dos que están acá. Las voy a mostrar ahí. Acá tengo las dos resistencias. Una está de forma directa, alimentada, es decir, si alcanzan a visualizar esas dos resistencias. En la parte de arriba están con un solo circuito, hay una sola pista. Fíjense que ahí arriba hay una sola pista. Mientras que en la parte de abajo, a ver si les paso un poquito más de zoom para que lo vean, son independientes. Porque de un lado voy a tener el voltaje y del otro lado voy a tener la comunicación, ¿sí? Ahí creo que se nota mejor. Tengo las dos resistencias. En la parte superior que voy a encontrar 1.8. Y en la parte inferior voy a encontrar la misma tensión, pero con variables en el momento que se establezca la comunicación. Es decir, cuando el procesador le envíe las instrucciones al integrado del touch, acá vamos a tener variables, ¿sí? Y cada vez que el cliente utilice el touch, también vamos a tener variables porque es el mecanismo que tiene para comunicarse entre el circuito del touch y el procesador, ¿sí? Esa es la manera. Eso lo vamos a visualizar acá en el osciloscopio y a su vez en la fuente. Cada vez que hay un dato, se genera una actividad de corriente, ¿sí? Vuelvo a lo mismo. Vamos de nuevo. ¿Dónde estamos? Estamos vinculando las fuentes con las comunicaciones. Trabajan de forma directa. Una comunicación establece el control de una fuente y una fuente alimenta la línea para la comunicación. Son hermanos, trabajan de forma directa. Son muy necesarias. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Cuál sería el diagnóstico acá? No funciona el touch. Reemplacé varios módulos y no funciona. Reemplace uno y ya está, suficiente. A medir. ¿Qué es lo que tengo que medir? Bueno, primero si está la alimentación principal para que se establezca la comunicación, la de 1.8. Si está, genial. Si está esa alimentación, me paso de este lado a ver si está la comunicación. Genial, pero no tengo osciloscopio, no importa. Tengo un multímetro, le pongo el multímetro acá y voy a tener 1.8 estable mientras no exista comunicación. Cuando se dé la comunicación, ese 1.8 va a dejar de ser estable, va a ser 1.6, 1.7 y se va a recuperar a 1.8. Eso significa de que está la comunicación en el circuito, ¿sí? Esa es la forma, esa es la manera.
Y lo vamos a comprobar. Vamos con eso. Entonces, vamos acá a la cuestión. Esta, voy a soltar por acá la placa. La dejo ahí, así queda ahí bien claro en las resistencias que vamos a estar trabajando. Voy acá, que son esas dos resistencias que están ahí, y me paso a esta zona en la cual tengo acá, como podrán ver, ahí tengo un mismo teléfono, ahí está conectado el módulo, saqué jumpers, saqué líneas de esas resistencias, se las conecté a esas ondas del osciloscopio, todo esto con el fin, gente, de liberarme las manos. Es eso, se complica hacer todo al mismo tiempo, son varias alimentaciones que tengo que tener en cuenta ahí, por eso lo hago de esta forma. Y esto es a modo enseñanza. Para hacer un diagnóstico se requiere directamente hacer las mediciones. Entonces, esto es a modo prueba para poder comprender estos circuitos, ¿sí? Por eso es que están todos estos circuitos con una protoboard ahí para poder realizar la medición, ¿sí? Vamos con eso. Fuente de alimentación, 4 volts. Consumos expresados en amperios, 0. No hay consumo. Ese 001 que ven ahí es el del pulpo, el LED, el cable pulpo que tiene un LED. Entonces, ¿cómo es la cuestión? Tengo tensión, no tengo corriente, perfecto, eso está bien, el equipo está apagado. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Cuando encienda el equipo, vamos a tener esa tensión que yo les mencioné, 1,8. Estos son los dos canales de mi osciloscopio. Acá tengo un canal, acá tengo otro. Tengo una división de 1 volt por cuadro, ¿sí? Entonces, cuando tenga una actividad, lo que va a ocurrir acá es realizar un estado alto de 1.8 durante una fase de tiempo. Van a ver que ese 1.8 está de forma inmediata una vez que enciendo el equipo. Lo que vimos en el esquema eléctrico. Hago un repaso ahí, voy de vuelta. Alguien me dice, no me acuerdo. Bueno, no importa, estamos acá para dar lo mejor y para que esto se entienda bien. Voy de vuelta. Explico de vuelta esa cuestión, gente. ¿Qué ocurre acá? Voy acá. Cuando enciendo el equipo, se generan varios circuitos. Uno de esos circuitos, una de esas fuentes inmediatas que se genera, la tercera, como pudieron ver ustedes, es la línea BDD 1.8P, la cual establece la comunicación. Es decir, primero está la fuente, después está la comunicación. Vamos de vuelta. Primero la fuente, luego la comunicación. ¿Y por qué será eso? ¿Dónde lo habíamos visto? Y eso lo habíamos visto un poquito por acá atrás. Lo habíamos visto en esta zona, habíamos estado en esta parte y pudimos observar que ni bien enciende el equipo, tengo una tensión de 0,8, se considera línea viva que despierta el procesador. Y ojo con la palabra despierta, son analogías, gente. Esto técnicamente no se utiliza. Tengo una alimentación de 2.8 para la memoria y tengo justamente esta línea que recién les puedo mostrar. La línea que configura la comunicación, ¿sí? Perfecto. Entonces, listo. Aclarado eso, o mejor dicho, repetimos el proceso para que se entienda. La idea es que se entienda, gente, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Lo voy a poner así. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Voy a encender el equipo, le voy a dar power. Cuando le dé power, las dos primeras líneas no las tengo censadas, solo me enfoqué en la comunicación del touch. Entonces, cuando yo le dé power, el osciloscopio va a tener un estado alto en ambas líneas de 1.8. Estado alto de ambas líneas de 1.8. Eso es lo que va a ocurrir. E inmediatamente, muy rápido, se va a dar la comunicación. ¿Y esa comunicación qué quiere decir? ¿Que ya estoy usando el táctil? No, todavía no lo puedo usar el táctil. Todavía como cliente no lo puedo utilizar, pero sí el procesador empieza a recibir su alimentación, línea 0.8, la memoria 2.8 y la tensión de diálogo, la fuente, el tema de hoy, la fuente que controla el encendido. Esa fuente es una línea de 1.8, la cual se utiliza para el mensaje. Lo paso en limpio, presiono power, estado alto, rapidísimo, y comunicación. Esa comunicación es el procesador tomando lista, preguntando, ¿estás integrado de touch? ¿Estás integrado de audio? ¿Estás integrado de Wi-Fi? Sí estoy, listo, tenés que hacer tal cosa en tal momento. Luego que se dan todos esos eventos de comunicación, el equipo queda encendido y a partir de ahí queda útil para su uso. Es decir, si yo toco el táctil, voy a tener un bus. Si no toco el táctil, no voy a tener un bus de comunicación, ¿sí? Eso va a ser materia para otra clase.
En este momento lo que quiero es enfocarles la idea de que esas corrientes que ven en la fuente dependen de los eventos de comunicación. Si no están los eventos de comunicación, no están las corrientes, ¿sí? Eso es lo que quiero. Y eso es lo que intento lograr con este video corto, rápido, pero que va a permitir entender esa cuestión. Entonces vamos acá. Vamos a hacer lo siguiente. Le voy a dar encendido al equipo. Acá tengo una herramienta. Ahí está el display. Voy a darle encendido y inmediatamente van a ver lo que ocurre con esa línea. La línea que ya les mencioné. La línea de 1.8. Le doy encendido. Ahí lo pudieron ver en la fuente. Ahí lo pudieron ver en el osciloscopio. 1.8. Estado alto. E inmediatamente, ni bien se dan esos circuitos, ahí se genera la comunicación. La voy a congelar. ¿Por qué congelé la comunicación? Porque el brillo de la cámara me parece que no les permite visualizarlo. Me acerco un poco, me acerco y ahí está la comunicación, gente, ¿sí? Esa es la comunicación que se dio. Acabo de congelar la lectura para que la puedan ver. Esa es la comunicación que estableció la secuencia de encendido. El equipo en este momento está completando su ciclo de encendido. Pero esto, creo que por el brillo de mi cámara, no lo podían ver bien, entonces ahí lo acabo de congelar, ese evento. Lo voy a liberar a mi osciloscopio para que puedan seguir observando esos mensajes que se dan, ¿sí? Ahí tenemos 1.8. ¿Por qué tenemos 1.8? Noten que acá tenemos 0, casi 2 cuadros, ahí tenemos 1.8. Dicen que el equipo está encendido. Noten que ahí se acaba de dar la comunicación. Y fíjense, cada vez que hay comunicación hay una magnitud de corriente. ¿Sí? Lo voy a poner así. Comunicación, magnitud de corriente. Osciloscopio, fuente. Osciloscopio, fuente. Es decir, tengo 1.8, tengo el voltaje y a su vez tengo el mensaje del procesador, ¿sí? El mensaje del procesador que lo configura, ahí lo acaba de hacer, sigue configurando, sigue enviando su información, sus datos. Esto lo está haciendo en la resistencia que les mencioné. Y noten que cada vez que realiza una comunicación, establece la fuente, ¿sí? Eso es normal, ese es el mecanismo. Esa es la forma que trabajan los equipos. Esa es la manera con la cual... Voy a dejar esto por acá. A ver, ahí quedó. Esa es la manera con la cual el procesador determina las magnitudes de corriente. Tenemos comunicación por un lado y tenemos corriente por el otro, las cuales están estrechamente relacionadas porque una depende de la otra. Si no hay 1.8 no tengo comunicación, y si no tengo comunicación no tengo activación de los circuitos. Lo que está pasando acá es que se están activando más circuitos en el proceso del encendido, ¿sí? Por eso es que vemos estas magnitudes y es por eso que trabaja de esa forma. Genial, gente, espero haber sido claro, espero haberlos ayudado. La próxima clase les comparto más material sobre diferentes temas. Lo mismo si me quieren pedir algo en particular, saben que lo pueden hacer, que con gusto vamos a estar ahí desarrollando más contenido. Me acerco un poquito para que quede ahí como última imagen. Ahí queda la fuente y ahí se estabiliza el equipo, dado que ya no hay más comunicación. Saludos, gente, abrazo para todos, nos vemos, muchas gracias.